Esta es la explicación de técnicas de conteo. Primero tenemos que saber que la permutación ocupa todos los datos. Por ejemplo, si tenemos 10 bolitas y el ejercicio dice de cuántas formas distintas se pueden ordenar las 10 bolitas, entonces ya sabemos que es permutación, porque de 10 datos ocupamos 10. En cambio, si dice, si tenemos 10 bolitas, ¿de cuántas formas distintas podemos ordenar 3 bolitas? Ya sabemos que es una variación porque no ocupa todos los datos. Siguiente pregunta que tenemos que hacernos. La primera era, ¿ocupa todo o no? Para saber si nos vamos para acá o nos vamos para acá. Segunda pregunta, ¿se repite o no se repite? Por ejemplo, si el ejercicio dijera con los números 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántos números se puede hacer? Estamos ocupando todos los datos, ¿sí? ¿Y se están repitiendo? No, porque son todos números distintos. Entonces sería una lineal. En cambio, si dijera con los datos 2, 2, 3, 3, 4 y 5, ¿cuántos números se pueden hacer? Estamos ocupando todos los datos, sí, pero estamos repitiendo. Entonces ocuparíamos esta fórmula. Después voy a explicar cómo se aplica la fórmula. En el caso de variación, por ejemplo, sería con los datos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántos números de 4 cifras se pueden hacer? O sea, me entregaron 5 datos, pero me están pidiendo con 4 cifras. O sea, no estoy ocupando todo. Si los números fueran 1, 1, 2, 2, 3, ahí son 5 números y me piden 4 cifras, pero entre los números que me dieron se repiten, entonces sería con repetición, esta fórmula. Y si no se repiten, sería como el primero, del 1 al 5 y no ocupo todos los datos, pero no se repiten. Ahora, ¿cómo aplicamos la fórmula? N, y son todas estas, es el número de datos totales. Y K es la cantidad de datos seleccionados. En el caso de K solamente se va a ocupar en variación, porque en variación nosotros seleccionamos una cantidad de datos que vamos a ocupar del total. En cambio, en permutación ocupamos todo, por eso acá no hay ningún K. Y A, B y C son como todos los datos que se repiten. Aquí lo vamos a explicar más a fondo. Otra cosa importante que debemos saber es que un 5 factorial, por ejemplo, cualquier número, equivale a esto. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea, que un 5 factorial también es igual a un 5 por 4 factorial. Porque el 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y acá está el 5. Entonces, el 5 factorial es igual al 5 por 4 factorial. Y el 5 factorial también es igual a un 5 por 4 por un 3 factorial y así sucesivamente. Ahora viene lo importante. ¿Cómo aplicamos todo esto? En el primer ejercicio nos dice, ¿cuántos números de 5 cifras diferentes? 5 cifras diferentes. Entonces, se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Cantidad de datos totales, la n. 5, porque son 5 datos. Acá. Y la pregunta nos dice cuántos números de 5 cifras diferentes. O sea, ocupamos todos los datos. Aquí está la primera pregunta. ¿Ocupo todo? Sí. ¿Repito algo? Ningún dato se repite. 1, 2, 3, 4, 5. No repito nada. Entonces veamos. ¿Ocupo todo? ¿Repito algo? No repito algo. Entonces, lineal. Y es n factorial. Aquí anotamos que n, que es la cantidad de datos, es 5. Entonces sería 5 factorial. Es decir, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es igual a 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 nos dio sí. Segundo, con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. ¿Cuántos números de 9 cifras se pueden formar? ¿Ocupo todos los datos? Sí, ocupo todos los datos. Entonces ya sabemos que es permutación.
¿Repito algo? Sí, repito varios datos. Entonces es una permutación con repetición. ¿Cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Ya. La fórmula de permutación con repetición es esta. N entre los datos que se repiten. Aquí está. Sería entonces. ¿Cuánto es N? Nuestros datos totales. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso vale. Entonces, sería 9 factorial entre los datos que se repiten. ¿Cómo se escribe eso? En el caso de 2, del 2, se repite 3 veces. En el caso del 3, en el caso del 3 se repite 4 veces. Y en el caso del 4 se repite 2 veces. Entonces yo acá abajo escribo 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Siempre tenemos que fijarnos en el dato, no independiente si es un número, si es una letra, si es un símbolo, cualquier cosa, en el dato. No se confundan que este vale 3, no. Solo contemos los datos. 2, 2, 2, 3, 3, 3. Así. No se fijen en el valor. Entonces, ahora viene lo que habíamos explicado acá arriba. Que es como descomponer un número factorial a nuestro favor. ¿Qué es esto? Entonces, si abajo tenemos un 4 factorial, tratemos de que el 9 factorial llegue a un 4 factorial. ¿Cómo sería eso? 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Esto es lo mismo que un 9 factorial, por lo que expliqué antes. Partido en 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Entonces, acá tenemos un 4 que está dividiendo porque está abajo y acá tenemos un 4 que está multiplicando porque está arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Se van. ¿Y cómo quedaría? Lo voy a echar el tiro. ¿Cómo quedaría? 9 por 8 por 7 por 6 por 5. Ya no queda ningún factorial. Entre 3 factorial por 2 factorial. Descompongamos al tiro estos datos. Porque arriba ya no tenemos ningún factorial. Entonces abajo quitémoslos también. El 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Eso es igual a 6. Por el 2 factorial sería 2 por 1. Entonces 2. Fijémonos ahora. Tenemos un 6 multiplicando arriba y un 6 dividiendo abajo. Entonces también lo simplificamos. Además, tenemos un 8 y un 2, que eso se pueden simplificar en 2. El 8, si lo simplificamos en 2, queda en 4. Y el 2, si lo simplificamos en 2, queda en 1. Ya. Quizás está un poco enredado, el tiro lo explico. Quedaría 9 por 7. Me equivoqué. 9 por 4, porque el 8 quedó en un 4. Por 7 por 5. Entre 1, no hay para qué escribirlo. Y 9 por 4 por 7 por 5 debería ser 1260. Voy a revisar al tiro. 9 por 4 por 7 por 5, 1260. Sí, nos dio bien. Esta simplificación que hice acá con el 8 y el 2 es como cualquier fracción. No sé, si tenemos 9 por 4 entre 2 por 3, el 9 y el 3 se pueden simplificar en 3. Y en 3 quedaría 3 entre 3, 1, 9 entre 3, 3. Y el 2 y el 4 se pueden simplificar en 2. El 2 entre 2 es 1 y el 4 entre 2 es 2. Entonces nos quedaría 3 por 2. Entre 1 por 1 es 1, así que no lo anotamos. Sería igual a 6. Son como simplificar. Igual si ustedes
no sé, les cuesta o no se dan cuenta que el 8 se puede simplificar con el 2, quizás les va a dar una multiplicación un poco más grande que va a tener un poco más de desarrollo, pero al final van a llegar al mismo resultado. Es como un atajo. Seguimos. Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas palabras se pueden hacer sin repetir? Ya. Primero, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos un dato, 2, 3, 4, son 5 datos. Entonces, n es igual a 5. Y dice sin repetirlos. ¿Vamos a ocupar todos los datos? Sí. Entonces una permutación. ¿Vamos a repetir algo? No. Entonces es una permutación lineal. Cuando no repetimos. ¿Y cómo es la fórmula? N factorial. Entonces sería n factorial es 5 factorial, que es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y eso es igual a 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120. 120. Creo que ya nos había dado... Ah, sí, la primera también nos había dado 120. Eso. Cuarto. En el palo de señales de un barco se pueden izar 3 banderas rojas, 2 azules, 4 verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas? Ya, esto está un poco enredado, pero hay que... Yo lo dibujé para comprenderlo más fácil. Primero, cantidad de datos totales. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces n, me quedó muy raro ese. N vale 9. ¿Tenemos datos que se repiten? Sí. ¿Cuántas veces se repite este dato? 3. Este dato se nos repite 2 y este dato se nos repite 4 veces. ¿Ocupamos todos los datos? Ah, ya, las preguntas. ¿Ocupo todo? Sí, ocupo todo. Entonces una permutación. ¿Repito algo? Sí, se repiten los datos. Entonces es una permutación con repetición. Y la fórmula es n entre los datos que se repiten. Es como el ejercicio 2. Sería entonces... más grueso. N factorial entre los datos que se repiten. Que sería 3 factorial por 2 factorial por 4 factorial. El n es 9. 9 factorial. Entonces ahora... Ahí creo que nos quedó el mismo ejercicio. 9, 3, 2, 4. 9, 3, 2, 4. Sí nos quedó el mismo. Ya, pero no importa. ¿Te llevo? Lo hacemos de nuevo. El 9 lo bajamos a un factorial que sea a nuestro favor. A ver. No, ¿saben qué? Voy a cambiar para que sea distinto. Voy a hacer otra bandera aquí. Entonces, este es un 5 para que hagamos uno distinto. Y la cantidad de datos totales ahora sería 10. Entonces, nos quedaría 10 factorial por acá 5. Entonces ahora, el 10 factorial lo reducimos a un número que nos convenga. ¿Cuál sería? 5 factorial. Porque ese está primero en esta reducción que vamos a hacer. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 y aquí le ponemos el factorial. Entre 3 factorial por 2 factorial por 5 factorial. Lo mismo. Tenemos un 5 acá multiplicando y uno que está dividiendo abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Se van. ¿Cómo nos queda? 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Entre... Arriba no hay ningún factorial, entonces abajo también saquémoslo. 3 factorial es lo mismo que 6, porque 3 por 2 por 1. Y 2 factorial es 2 por 1, o sea 2. De nuevo, tenemos un 6 dividiendo y un 6 multiplicando. Se van. Y el 8 con el 2
Nos pasó lo mismo. Y a ver, podemos simplificar el 8 con el 2 o también el 10 con el 2. Como en el anterior simplificamos el 8 con el 2, ahora simplifiquemos el 10 con el 2. Da lo mismo porque nos debería llevar al mismo resultado. 10 entre 2 es 5 y 2 entre 2 es 1. Entonces nos queda 5 por 9 por 8 por 7 entre 1. Que eso no es necesario anotarlo. Calculemos ahora. 5 por 9 por 8 por 7. 2520. Ya. Este resultado que yo había escrito acá arriba era en el caso de que fuera 9, pero yo lo modifiqué. Ahora veamos si nos da 2520 simplificando con el 8. Saco aquí, saco aquí, saco aquí, saco aquí. Simplifiquemos con el 8. 8 entre 2 es 4. 2 entre 2, 1. Entonces nos queda 10 por 9 por 4 por 7. 10 por 9 por 4 por 7 es 2520. Entonces ahí se ve que es lo mismo como simplificamos, porque al final son atajos. Y en el caso de que, no sé, no se dieran cuenta o les cuesta esto de simplificar, no lo entienden, solo no simplifiquemos y deberíamos llegar al mismo resultado. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 es 30.240. Entre 6 por 2, que es 12, 2520. Se llega al mismo resultado. Sigamos. ¿De cuántas formas pueden colocarse los 11 jugadores de un equipo de fútbol, teniendo en cuenta que el portero no puede ocupar otra posición distinta que la portería? Aquí es como comprensión igual, porque al final, por los datos que nos están preguntando, son por 10 jugadores de fútbol que van a estar cambiando todo el rato. Entonces sería un 10 factorial, como la cantidad de datos. 10 factorial. Y eso nos va a dar un número gigante. O también... No, sí, 10 factorial. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? Ya, aquí es distinto. Porque dice, ¿cuántos números de 3 cifras diferentes con estos dígitos? Y la cantidad de dígitos es 5. O sea, n es igual a 5. Y me están pidiendo por 3. Entonces, ¿ocupo todo? No. Entonces te sería una variación. Segunda pregunta, ¿repito algo? No. Del 1 al 5 no se repite nada. Entonces sería una variación sin repetición. ¿Y cómo es esa fórmula? Aquí está. Variación, no repetición. N entre n menos k. ¿Qué era k? Aquí está. La cantidad de datos seleccionados. Entonces escribamos acá. K. La pregunta dice, ¿cuántos números de 3 cifras diferentes? Entonces estoy seleccionando 3 números. Ahora, reemplacemos en la fórmula. Sería 5 factorial entre 5 menos k, que es 3, y esto factorial. Eso es igual a 5 factorial entre 2 factorial. Ahora descompongamos el 5 a nuestro favor. Sería 5 por 4 por 3 por 2 factorial entre 2 factorial. Se simplifican y eso es igual a 5 por 4 por 3. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60. Nos dio 60. Estamos bien. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los... esto se me repitió, no me di cuenta. Ya. ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos presidente, vicepresidente y tesorero de un club de fútbol, sabiendo que hay 12 posibles candidatos? También hay una variación, porque no ocupo todos los datos. ¿Hay repetición? No hay repetición, porque un presidente no puede ser vicepresidente y tesorero a la vez. Entonces, cantidad de datos totales, 12. Cantidad de datos seleccionados,
3. Presidente, vicepresidente y tesorero. Reemplacemos datos. 12 factorial entre n menos k. 12 menos 3 factorial. Eso es igual a un 12 factorial entre 9 factorial. Descomponemos el 12 a nuestro favor. Voy a sacar aquí. Sería 12 por 11 por 10 por 9 factorial entre 9 factorial. Se van los 9 y nos queda 12 por 11 por 10. Y eso es igual a 1320. Ya. Ahora voy a enseñarles otra técnica que no tiene que ver con ocupar ninguna de estas fórmulas, sino es más bien como con entender el ejercicio. Hagamos el primero con esa técnica, que es la de las cajitas. Quizás se les pueda hacer más fácil. O también la pueden aplicar si no entienden un ejercicio y no saben qué fórmula aplicar. Prueban con este de las cajitas. Dice, ¿cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? 5 cifras. Entonces hacemos las 5 cifras. No me van a caer. 1, 2, 3, 4, 5. Con estos números. Y dice diferentes. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para la primera cifra? 5 opciones, ¿cierto? Puede ser cualquiera de esas. Para la segunda cifra, ya no tengo 5 porque ocupé 1. Tengo 4. Para la otra, me quedan 3. Para la otra 2. Y para la otra, 1. Y se dan cuenta que ocupando esta lógica, llegamos al mismo desarrollo que el que hicimos con fórmula. En el caso de los de repetición, que es como el 2, solamente se pueden resolver con fórmula. Pero es el único. Todo lo demás lo pueden hacer con el de cajitas. Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas palabras se pueden hacer sin repetir? Sería lo mismo. La primera letra, segunda, tercera, cuarta y quinta letra. En la primera 5, en la otra 4, en la otra 3, en la otra 2 y en la otra 1. Llegamos al mismo. Pero si nos dicen cuántas palabras se pueden hacer, sí se puede repetir. Si se pudiera repetir, sería en el primero, ¿cuántas opciones tenemos? 5. En la segunda, también 5 porque podemos ocupar la misma letra. En la tercera, también 5. Cuarta, también 5. Quinta, también 5. Y así se resolvería ese ejercicio con el método de las cajitas. Banderas es de repetición, entonces también sí o sí fórmula. ¿De cuántas formas pueden colocarse los 11 jugadores de un equipo de fútbol? Este lo pasábamos a 10 jugadores porque el portero iba a estar quieto siempre, entonces al final los que ciclaban eran eran 10 jugadores. Son 10 posiciones. En la primera posición tendríamos 10 opciones, en la segunda 9, en la otra 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y eso es lo mismo que el 10 factorial que pusimos por fórmula. Después, ¿cuántos números diferentes de 3 cifras se pueden formar con esos dígitos? Este no es de repetición, así que podemos ocupar el método de las cajitas. 3 cifras, tenemos 5 opciones. Primera cifra, segunda cifra, tercera cifra. La primera opción es en la primera cifra, ¿cuántas opciones tenemos? Los 5 números. La segunda cifra, 4 números. Y en la tercera, 3 números. Y así se resolvería. Entonces, si se dan cuenta, eso que llegó por fórmula es lo mismo que esto. Esta se repitió. Y esta. ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, vicepresidente y tesorero? Donde hay 12 posibles candidatos. Acá vamos a hacer la rayita. En este caso no es de posiciones, así que le ponemos nombre nomás. Presidente, vicepresidente, tesorero. ¿Cuántas opciones tenemos para un presidente? Los 12 candidatos, ¿cierto? Para el vicepresidente nos quedan 11 ahora porque uno ya es presidente. Tesorero, 10.
Sería 12 por 11 por 10. Y si se dan cuenta, esto es lo mismo que a lo que llegamos por fórmula. 12 por 11 por 10. Entonces, si les cuestan la fórmula, en un ejercicio no pueden hacerlo por fórmula o no les da la alternativa, prueben con el de las cajitas. O también, si prefieren ocupar el de las cajitas y no les da, prueben con el de fórmula. Y eso es todo permutación y variación. Hay ejercicios como los de los libros, me acordé ahora. Como por ejemplo, tenemos 3 libros verdes. Lo voy a hacer con pelotas mejor. 3 pelotas verdes, porque es más rápido de dibujar. 2 azules y 4 rojas. ¿De cuántas formas se pueden ordenar si tienen que estar juntas? Y eso. Tienen que estar juntas. Ya. Entonces, yo puedo mezclar todos estos datos con estos y con estos. Porque entre una pelota verde y otra pelota verde no se diferencian. Entonces los vamos a tomar todas como que son iguales y todo esto es un dato, todo esto es otro dato y todo esto es otro dato. Entonces al final sería un 3 factorial, porque tenemos 3 datos que vamos a mezclar. Voy a poner otro ejemplo. Con 3 hombres, 3 hombres, 2 mujeres. ¿De cuántas formas se pueden mezclar si los hombres tienen que estar juntos y las mujeres también? Aquí yo no puedo decir que estos son iguales, porque son personas. Entonces, como la lógica de los ejercicios, una persona es distinta a otra. Entonces, el orden de estos hombres puede ser distinto. Este es el hombre 1, este es el hombre 2 y este es el hombre 3. Y puede estar el 1 primero, o puede estar el 3, o el 2, etc. Entonces, mezclando todos estos hombres es un 3 factorial. ¿Ya? Las mujeres también son distintas. Entonces acá hay un 2 factorial. ¿Ya? Mezclando las mujeres. Y aparte, estos son 2 datos. Entonces sería un 3 factorial por un 2 factorial por otro 2 factorial. Porque puede estar este dato primero, que son los hombres, o este dato primero, que son las mujeres. Por eso le agregamos un 2. Veamos otro ejercicio, para que les quede claro. ¿Qué puede ser? Con perros, ya. 3 perros, 2 gatos, 4 pájaros, no sé, y 5 caballos, ya. Y se pueden, los animales, todo esto, dicen en el ejercicio, por ejemplo, se pueden diferenciar entre sí. Entonces, este puede ir primero, o este puede ir primero, o este puede ir primero. El 1, el 2, el 3. Entonces acá hay que ver todas las posibilidades del orden que van a llevar los azules, que sería un 3 factorial. Acá lo mismo. El 1 puede ir primero o el 2 puede ir primero. Entonces todas las posibilidades que tienen sería un 2 factorial. Lo mismo acá. 2, 3, 4. El 4 puede ir primero, el 3 puede ir primero, el 2 puede ir primero o el 1 puede ir primero. Entonces sería un 4 factorial. Todas las posibilidades que tienen de mezclarse entre los rojos. Y los negros también sería un 4 factorial. Y ahora tenemos que ver todas las posibilidades que hay de que se mezclen o el azul primero, o el verde primero, o el rojo primero, o el negro primero, que sería un 4 factorial. Entonces la respuesta a eso sería todo eso. 3 factorial por 2 factorial por 4 factorial por 4 factorial por 4 factorial. Creo que estoy siendo claro. Igual si después no entienden, me ponen nomás en el grupo que no entendieron. Y en el caso de que nos pusieran este mismo ejercicio, pero que los colores, que estos animales no es necesario que estén juntos en su grupo, los mezclamos todos nomás. Todos mezclados. Y eso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sería un 13 factorial. Si mezcláramos todos.
o este primero, o este queda primero, o este queda primero, o este queda primero, así. ¿Ya? Y esto también explica para el ejercicio de los libros que nos hacía la Mipero. 3 libros de matemática, 2 libros de historia. Los de matemática tienen que estar juntos, los de historia también. ¿De cuántas formas se pueden ordenar? Si son 3 de matemática, sería un 3 factorial. Si son 2 de historia, sería un 2 factorial. Pero no nos dicen que los de matemáticas tienen que estar primero, los de historia primero. Entonces les ponemos un 2 factorial. Si nos dijeran, por ejemplo, los de matemática tienen que quedar primero, ahí sería solo 3 factorial por 2 factorial. No hay que agregarle el otro 2 porque no, el de historia no puede quedar primero. Porque la pregunta dice el de matemática tiene que ir primero. Por ejemplo. Pero de eso así como de pensarla harto, no creo que entren tantos. Sí va a entrar porque está en el temario, pero no tantos. O sea, con todo esto que saben ya van a tener